En el año 79 después de Cristo, muy por debajo del escenario más ruidoso de Roma, una joven Deian de 19 años llamada Sabina aguardaba encadenada dentro de una celda devorada por la oscuridad. Sobre su cabeza, 50.000 romanos gritaban con euforia, celebrando al gladiador que acababa de asesinar a sus hermanos. Lo que le ocurrió durante las siguientes 3 horas se convirtió en una de las tradiciones más cuidadosamente ocultadas de Roma. Un ritual tan brutal que incluso los propios historiadores romanos debatieron si era apropiado mencionarlo. Esta es la historia que los senadores romanos intentaron borrar con desesperación, el tipo de recompensa que podía convertir a un luchador victorioso en alguien con una libertad casi ilimitada tras las puertas cerradas. Antes de adentrarnos en lo que sucedió en esos pasillos bajo la arena, dale a me gusta si alguna vez te has preguntado qué ocurría realmente cuando la multitud se marchaba. Suscríbete, porque después de escuchar esto, jamás volverás a ver a la antigua Roma de la misma manera. Dime en los comentarios, ¿el entretenimiento romano finalmente cruzó una línea moral o era simplemente el precio despiadado de gobernar un imperio? Lo que estás a punto de oír proviene directamente de los escritos de Casio Dión, reforzado por excavaciones realizadas en el año 2018 bajo el Coliseo y respaldado por documentos senatoriales recuperados del Archivo Vaticano. Esto no es una leyenda. Fueron hechos que Roma presentó públicamente como espectáculo, la realidad detrás de la arena empapada de sangre, repetida por todo el imperio a lo largo del primer siglo después de Cristo. El Coliseo no era solo una construcción, era la declaración absoluta del poder romano. Terminado apenas un año antes, en el año 80 después de Cristo, el anfiteatro era lo suficientemente grande como para engullir ejércitos enteros. El aire siempre estaba cargado con olor a metal, sudor y el hedor de los animales. La arena que cubría el suelo no era decorativa. Estaba allí para absorber lo que saliera de los combatientes moribundos y de las bestias desatadas. Bajo esa arena se extendía un laberinto de túneles y jaulas repleto de los recursos más valiosos de Roma: los condenados, los capturados y los conquistados. Los juegos gladiatorios no eran solo entretenimiento, eran teatro político, rito religioso y herramienta de intimidación social a la vez. Cuando el general Marco Antonio aplastó la revuelta Deian en el año 78 después de Cristo, regresó llevando no solo tesoros, sino 847 cautivos, entre ellos 124 mujeres nobles. Estas mujeres no eran aldeanas comunes, eran hijas de jefes, esposas de guerreros y sacerdotisas de templo. Roma no se limitaba a derrotar a sus pueblos, necesitaba humillarlos por completo para que la rebelión no volviera a alzarse. Y ahora el vencedor y los condenados se encontraban finalmente en el mismo lugar. Gayo Valerio Máximo, de 32 años, medía casi 1,80 m, enorme para los estándares romanos. Todo su cuerpo parecía un mapa de violencia, cada cicatriz marcando una victoria, una muerte y una multitud satisfecha. Nacido en la esclavitud después de que su padre muriera en una prisión para deudores, había sobrevivido 14 duros años de lucha, solo para permanecer con vida. Había matado a 89 hombres en combates oficiales. Su sueño era sencillo: ganar la espada de madera de la libertad, el rudis. Su mayor temor era morir sin reconocimiento, arrastrado con ganchos para carne como tantos otros. Pero en aquella tarde de agosto del año 79, después de Cristo, derrotó al campeón de los Deian, justo frente al propio emperador Tito. Su recompensa
siguió el protocolo habitual: 500 denarios, una corona de laurel y la primera elección entre los captivi, las prisioneras. Sabina, con su cabello oscuro de las tierras altas y su piel pálida Deian, aguardaba entre otras 17 mujeres en una celda de retención. Antes de que Roma incendiara su aldea, estaba comprometida con un guerrero llamado Disabilis, abatido por soldados romanos 3 meses antes. Ahora permanecía en silencio, con su mundo destruido y su futuro ya borrado. Lo único que deseaba era morir con un mínimo de dignidad. Lo que más la aterrorizaba era convertirse en entretenimiento para la misma multitud que había aclamado la destrucción de su gente. Aquella mañana, un guardia le dijo que había sido seleccionada para el programa de la tarde. Aún no entendía lo que eso realmente implicaba. Estaba a punto de descubrir que la idea romana de la misericordia podía ser mucho más aterradora que su crueldad abierta. No se trataba de individuos, era guerra psicológica. Roma comprendía que la victoria física no bastaba. El dominio verdadero exigía quebrar los símbolos de un pueblo, corromper sus tradiciones y demostrar que incluso sus miembros más protegidos, sus mujeres, pertenecían ahora a Roma. No era una brutalidad al azar, era deshumanización deliberada, un mensaje proyectado sobre cada tierra conquistada. Resistir a Roma es inútil. Perder ante Roma es definitivo. Lo que ocurrió ese día se volvería tan infame que el Senado acabaría obligado a intervenir. A las 3 de la tarde en punto, mientras las sombras se alargaban sobre la arena manchada de sangre, el maestro de juegos descendió al hipogeo, el vasto subsuelo del Coliseo. Los pasillos olían a piedra húmeda y miedo. Se acercó a Gayo Valerio Máximo con una tablilla de bronce donde se enumeraban los botines disponibles. Las manos de Gayo aún temblaban por la pelea, con la adrenalina ardiendo en su cuerpo. «El emperador honra tu victoria», declaró el funcionario. «Por tradición imperial, tienes derecho a tus recompensas. Elige». Ninguno de los presentes imaginaba que aquella selección rutinaria, repetida incontables veces, desataría una crisis que alcanzaría al Senado en pocas semanas. La tablilla enumeraba las opciones: oro, vino, una noche en una cama real o victoria carnalis, el privilegio carnal concedido al campeón. Para un hombre que no poseía nada y podía morir en cualquier momento, este era uno de los pocos instantes en los que tenía un poder real. La sociedad romana no solo lo permitía, sino que lo celebraba abiertamente. Para Roma, los conquistados existían para servir al conquistador. Esa era la filosofía del imperio, perfeccionada a lo largo de generaciones, y así comenzaron los preparativos. Dentro de la cámara donde retenían a las mujeres, otro tipo de preparación ya estaba en marcha. Los guardias entraron cargando cubos de agua, no para beber, sino para limpiar a las prisioneras. Las mujeres fueron restregadas, les alisaron el cabello, y sus ropas rasgadas fueron sustituidas por túnicas sencillas. Sabina observó cómo los asistentes pasaban de una a otra, examinándolas y anotando detalles en tablillas de cera. Una mujer mayor, una sacerdotisa llamada Zalmoxis, que había servido en el templo solar de los Deian, susurró la verdad que todas temían. Nos están preparando, ya sea para la representación o para lo que venga después. Los preparativos terminaron rápido, pero en otra zona de la arena, algo mucho más oscuro estaba siendo organizado. Algo que transformaría un acto rutinario de explotación en un escándalo debatido por historiadores durante siglos. Sobre ellas, 50.000 espectadores se acomodaban para el espectáculo secundario de la tarde. Entre los combates principales de gladiadores, los responsables de la arena ofrecían lo que llamaban interludios,
Cacerías preparadas, choques ensayados y lo que los autores romanos describían con delicadeza como recreaciones mitológicas, obligando a los condenados a representar leyendas que terminaban en muertes reales. Pero la exhibición de aquel día traía un giro nuevo, una escena teatral destinada a glorificar el poder de Roma sobre la vergüenza bárbara, titulada La Arena Llama. 20 mujeres Deian fueron elevadas a la superficie mediante el sistema subterráneo de ascensores, un mecanismo diseñado para lanzar animales, luchadores y utilería a través de trampillas. Sabina salió a la luz abrasadora y recibió de lleno una ola de ruido ensordecedor. El rugido de la multitud se sentía como un golpe real. Percibió el olor de la comida asándose en los puestos, el perfume pesado que flotaba desde los asientos de los ricos y, por debajo de todo eso, el aroma metálico de la sangre reseca calentándose sobre la arena. Lo que podría haber sido una simple ejecución pública se transformó en algo elaborado para infligir una humillación más profunda. Las mujeres fueron alineadas, mientras un heraldo gritaba sus supuestos delitos: rebelión, ayudar a los enemigos de Roma, rechazar a los dioses romanos. Y entonces llegó el giro. Serían obligadas a luchar entre sí en parejas usando espadas de madera, vestidas con harapos pensados para ridiculizarlas. Las vencedoras serían reclamadas por los campeones de Roma. Las derrotadas serían ejecutadas. Si este nivel de crueldad calculada te sorprende, dale a me gusta, porque lo que sigue demuestra que no era un acto caótico, era política, el punto de quiebre. Repartieron las espadas de madera. Sabina aferró la suya con fuerza, la superficie áspera raspándole la palma. Frente a ella estaba Comasicus, la hermana de Diabilis, la misma mujer que había enseñado a Livia a tejer y que había cantado en su fiesta de compromiso. Sus miradas se cruzaron. La multitud chilló pidiendo sangre. El maestro de juegos levantó el brazo y luego lo bajó. Ninguna de las dos se movió. El rugido cambió. La emoción se volvió confusión, y la confusión se convirtió en furia. ¡Luchad!, gritó la multitud. ¡Cobardes! ¡Bárbaras! Comenzó a caer basura desde las gradas, huesos de aceituna, restos de comida, cualquier cosa que la multitud pudiera arrojar. Aún así, las mujeres se negaron a levantar las espadas. Era la última forma de resistencia que les quedaba: negarse. Durante 90 largos segundos, el imperio más poderoso del mundo fue desafiado abiertamente por dos mujeres desarmadas que permanecían inmóviles. Entonces, los guardias entraron a toda prisa. La representación preparada se derrumbó en violencia real. Comasicus recibió un golpe por la espalda con el lado plano de una hoja y cayó de bruces sobre la arena. La multitud rugió complacida. Sabina gritó y corrió hacia ella, dejando caer la espada de madera. Ambas fueron arrastradas fuera de la arena, no hacia la ejecución, sino hacia algo que el público encontraba igual de entretenido. Aquí comienza el verdadero horror. En el hipogeo, abajo, la maquinaria burocrática de explotación de Roma seguía funcionando sin pausa. Un escriba añadió una línea al registro: 20 cautivas femeninas, de origen Deian, procesadas para asignación posterior a la victoria. Entrada siguiente: 2 resistentes trasladadas a cámaras privadas para uso exclusivo del campeón. Lo que siguió fue el sistema de deshumanización más perfeccionado de Roma. Seres humanos reducidos a inventario. Sabina y Comasicus fueron separadas, cada una llevada a una cámara distinta. Pequeñas salas de piedra con bancos, anillas de hierro incrustadas en los muros y puertas que solo se cerraban desde fuera. Eran espacios ordenados,
limpios y aterradores precisamente porque todo era intencional. Nada de aquello era crueldad improvisada. Esas habitaciones formaban parte de la arquitectura de la arena, tan deliberadas como las jaulas de leones o los montacargas de gladiadores. A las 4 en punto, Gayo Valerio Máximo entró en la habitación de Sabina, la puerta abriéndose mientras sus miradas se encontraban. Aún llevaba el equipo completo de la arena, con la sangre de otro hombre manchándole el pecho. Sabina se pegó a la pared del fondo, exhausta e indefensa. Entre ambos se interponía el poder absoluto de la ley romana. Él poseía control legal total. Ella no tenía ninguno. Estaba clasificada como botín, una recompensa obtenida mediante la muerte. La historia no nos dice qué sintió Gayo. ¿Vio a un ser humano? ¿Vio una pieza de propiedad? ¿Alguna vez cuestionó el sistema que lo convertía a la vez en arma y en prisionero? Todo lo que tenemos es la anotación rutinaria de un escriba, no sus pensamientos. Entonces ocurrió algo impensable, un instante de rebelión. Gayo se quitó el casco, dejó la espada a un lado y se sentó con el rostro entre las manos. Durante 5 largos minutos no dijo nada. Sabina permaneció inmóvil, esperando una violencia que nunca llegó. Por fin, en un Deyan entrecortado, una lengua que había aprendido de otras cautivas, habló. ¿Cómo se llamaba aquel hombre?, preguntó. El mío, respondió ella. No, el hombre al que te obligaron a ver morir. De Civilis. No, el de hoy. Ella negó con la cabeza. Él exhaló. Maté a un de Bilis hoy. Podría haber sido pariente. En tu pueblo usáis ese nombre con frecuencia. Lo que siguió no fue la agresión que Roma esperaba. Se convirtió en una conversación entre dos seres humanos. El imperio hizo todo lo posible por arrancar los últimos vestigios de humanidad que les quedaban. Gayo habló de su padre, ejecutado cuando él tenía solo 9 años. Sabina le contó cómo los soldados romanos habían reducido su hogar a cenizas. Pasaron 2 horas sin que ninguno de los dos lo notara. Los guardias pasaron 2 veces, oyeron voces tranquilas y supusieron que todo avanzaba como debía, así que siguieron caminando. Alrededor de las 6 de la tarde, Gayo Valerio Máximo tomó la decisión que Roma jamás perdonaría. Se levantó, se acercó a la entrada de la cámara y llamó al guardia. «Esta mujer está enferma», anunció. «Contagiada. Rechazo la asignación. Enviadla al médico». Era la única laguna que permitía la burocracia de la arena. Si una cautiva era marcada como infectada, un gladiador podía rechazarla y conseguir que la reasignaran a la categoría general de prisioneros. La mentira resultaba dolorosamente evidente. El guardia lo entendió al instante, pero los procedimientos romanos funcionaban con reglas estrictas e inflexibles. Cuestionar el rechazo de un gladiador implicaba trámites, declaraciones y una investigación oficial. Aceptarlo requería unos pocos segundos. Así que Sabina fue retirada y llevada al área médica, donde decidirían su destino inmediato. Aún así, murió 3 días después, a causa de una infección menor, la causa más común de muerte dentro de la cautividad romana. La zona médica estaba saturada, sucia e indiferente. El gesto que la salvó de una pesadilla la condujo directamente a otra. Gayo no volvió a verla. Entró en la arena 2 veces más aquel mismo mes. Sobrevivió a ambos combates y rechazó sus recompensas en ambas ocasiones. El imperio quedó paralizado por la confusión. Los rumores se extendieron por los barracones de gladiadores. Máximo se ablandó. Máximo se unió a uno de esos cultos orientales que predicaban la misericordia. Máximo fue maldecido por brujas Deian, pero la verdad era más simple. Había recordado su propia humanidad, el punto de inflexión romano.
El 15 de septiembre del año 79 después de Cristo, el senador Quintus Aurelius Semicus presentó una queja formal ante el Senado. Su joven sobrino, un gladiador principiante, había sido golpeado por su instructor por negarse a aceptar la recompensa tradicional después de ganar un combate. El sobrino afirmó que había sido influenciado por el ejemplo de Máximo. El entrenador insistió en que solo defendía los valores romanos adecuados. Fue un incidente menor, apenas digno de debate, excepto por un detalle. Obligó a los líderes de Roma a hablar en voz alta sobre una práctica que todos conocían, pero que evitaban mencionar públicamente. Los registros senatoriales, las versiones fuertemente editadas que han sobrevivido, mencionan una discusión sobre la idoneidad de ciertas costumbres relacionadas con mujeres cautivas derrotadas. Aquellas palabras suaves ocultaban una batalla política de 4 horas acerca de si Roma había cruzado finalmente un límite que ni siquiera los senadores podían seguir racionalizando. El ala conservadora, liderada por el senador Fabius, defendió la tradición. Nuestros antepasados conquistaron en cuerpo y alma. Esto moldeó nuestra grandeza. Los reformistas, influidos por ideas estoicas, respondieron con pragmatismo. Estamos fabricando mártires, estamos sembrando rebelión. Los muertos no causan problemas, pero las supervivientes traumatizadas cargan historias que encienden levantamientos durante generaciones. Y sin embargo, el motivo real no era la claridad moral, era la autopreservación política. 3 gobernadores provinciales habían informado recientemente de rebeliones en aumento, señalando el trato de Roma hacia las mujeres cautivas como propaganda que alimentaba la resistencia. Advertían que Roma ya no asustaba a sus enemigos, los estaba radicalizando. El imperio se estaba dañando a sí mismo. La ley que escandalizó a Roma. El 1 de octubre del año 79 después de Cristo, el Senado aprobó lo que los historiadores posteriores llamaron la Lex Captivi, la ley sobre mujeres cautivas. Las normas eran limitadas, pero sin precedentes. Las cautivas de guerra no podían seguir siendo entregadas como recompensas públicas en la arena. La degradación pública de mujeres conquistadas quedaba prohibida en espectáculos autorizados por el Estado. El abuso privado continuó, pero la exhibición teatral de dicho abuso quedó prohibida. Su aplicación fue caótica. Muchos supervisores de arena ignoraron la ley o la torcieron, pero el principio permanecía. Incluso Roma debía marcar ciertos límites en público. Irónicamente, la legislación no liberó a nadie, simplemente eliminó al público. 3 meses después, Gayo Valerio Máximo obtuvo por fin su libertad, no por su compasión, sino por ganar 5 combates consecutivos. Su último acto registrado como ciudadano libre fue comprar la libertad de una mujer deian llamada Comasicus, identificada en los archivos únicamente por su nombre. Los historiadores sospechan con fuerza que era la misma mujer que permaneció junto a Sabina en la arena. Imagina a Gayo comprendiendo que su único instante de desafío salvó a una mujer durante apenas unos pocos días. Nada más. No cambió nada para los miles que habían sufrido antes, ni para las incontables mujeres que vendrían después. La maquinaria era demasiado vasta, demasiado rentable, demasiado integrada en la cultura romana. Su acto de misericordia fue una gota cayendo en un océano de sangre. Imagina las últimas horas de Sabina, muriendo por una infección fácil de tratar, rodeada de prisioneros que el imperio ni siquiera se molestó en registrar. Ningún senador debatió su muerte. Ningún historiador mencionó su nombre. En el cálculo moral de Roma, su sufrimiento no contaba como significativo. La tragedia no era solo la crueldad de Roma,
La crueldad impregnaba la guerra antigua en todas partes. La tragedia más profunda es que Roma la industrializó. La convirtió en un sistema con archivos, logística, arquitectura y horarios. Un mecanismo tan completo que la gente desaparecía en él sin dejar nada atrás salvo arañazos en la piedra. En el año 2018, arqueólogos de la Universidad de Roma, dirigidos por la doctora Isabel Laforte y el doctor Koche, descubrieron una sección olvidada del hipogeo oriental. Lo que encontraron jamás apareció en los mapas turísticos. Un conjunto de pequeñas habitaciones con sujeciones de hierro incrustadas en los muros, canales de drenaje tallados en los suelos de piedra, marcas de uñas grabadas por manos desesperadas, fragmentos de cerámica usados para agua o comida, restos de lechos comprimidos por años de espera. La datación por carbono reveló que aquellas cámaras pertenecían a la construcción original del año 80 después de Cristo, lo que probaba que fueron construidas a propósito, no añadidas posteriormente. Se hallaron 6 placas de identificación de bronce, cada una marcada con captiva y fechada entre los años 70 y 9 y 82, precisamente los años de la represión de los Dayan. Estos hallazgos coincidían con las fuentes escritas. Los relatos posteriores de Casio Dion describían salas de asignación especiales para mujeres conquistadas. Las cartas más tempranas de Séneca insinuaban esa costumbre con frases vagas e incómodas. Tácito, que solía ser vívido en sus descripciones, evitó el tema por completo, lo que sugiere que incluso él lo encontraba demasiado repulsivo como para escribirlo abiertamente. Los historiadores discrepan sobre la frecuencia de estos hechos. Algunos creen que era un ritual poco común, reservado para grandes victorias. Otros señalan la arquitectura especializada, la cantidad de artefactos y la coherencia de las fuentes para afirmar que sucedía con regularidad. La verdad está en algún punto intermedio. No fue constante, pero sí lo bastante común como para que Roma diseñara espacios específicos para ello. Los gladiadores eran tratados como celebridades antiguas, aunque con una amarga ironía. Mujeres de alta cuna sobornaban a los guardias para encuentros secretos. Lámparas y frescos los retrataban desnudos con armas. Su sudor y sangre se vendían como amuletos de amor, y algunas mujeres incluso los bebían como remedio de fertilidad. La misma cultura que idolatraba a estos luchadores también los empujaba a las máquinas de muerte y los recompensaba con seres humanos. Escritores antiguos mencionan entretenimientos nocturnos tras los grandes juegos, donde los mecenas ricos se mezclaban con gladiadores, esclavos y artistas. Las mujeres capturadas eran mostradas como trofeos, a veces obligadas a representar mitos sobre dioses como Júpiter o Marte, antes de ser entregadas como regalos. Prisioneras desnudadas, durante desfiles triunfales. Víctimas atadas a postes para imitar leyendas antes de la ejecución. Reinas enemigas marchaban ante la multitud y luego eran ofrecidas a los generales. Nada de esto fue accidental. Era el mensaje de Roma. Roma posee tu pasado, tu presente y tu futuro. Los juegos de gladiadores no eran eventos aleatorios. Formaban parte del munera, obligaciones públicas que el pueblo esperaba. Los patrocinadores que financiaban los juegos competían por ofrecer espectáculos más grandes y más impactantes. La humillación de los cautivos se convirtió en un atractivo. El historiador del siglo XIX, Theodor Mommsen, lo llamó el motor de deshumanización más eficiente de Roma. Su argumento era claro. Roma no solo conquistaba carne, sino también identidad, legado y significado. El hecho de que sigamos debatiendo estas prácticas muestra cuán profundas son aún las heridas.
La película Gladiador del año 2000 apenas rozó esta verdad, insinuándola apenas en escenas oscuras, y los académicos actuales siguen discutiendo si abordar estas costumbres de forma responsable revela la crueldad romana o corre el riesgo de convertirla en espectáculo. Pero importa, porque expone cómo una sociedad puede justificar la brutalidad mediante leyes, tradiciones y entretenimiento. Roma no fue el único imperio capaz de cometer actos horribles, pero sí perfeccionó el arte de normalizarlos, transformando la violencia en ritual y el sufrimiento en espectáculo. El mensaje más profundo es este: el límite entre civilización y barbarie no lo marcan los templos de mármol, las calzadas empedradas ni los arcos imponentes, sino cómo una sociedad trata a quienes no tienen poder. Roma diseñó acueductos que han perdurado durante 2 milenios, pero también construyó cámaras bajo su estadio más grandioso, donde seres humanos eran degradados con la misma indiferencia que utilería. Su ingenio y su vacío moral convivieron sin dificultad, y demuestra cómo el poder corrompe a todo el que cae bajo su alcance. Gallo fue a la vez víctima e instrumento, esclavizado, controlado, obligado a luchar por sobrevivir, y aún así con autoridad sobre alguien aún más vulnerable. El sistema convertía a personas comunes en partícipes de la crueldad, moldeando el sufrimiento en espectáculo cuando lo que debía surgir era compasión. Es una advertencia sobre el peligro de defender la tradición como verdad moral. Nuestros antepasados lo hicieron. Esa se volvió la justificación de Roma para todo, hasta que la rutina reemplazó a la empatía y las atrocidades se volvieron normales. Y nos obliga a formular preguntas que siguen siendo urgentes hoy. ¿Qué otros horrores están enterrados bajo los monumentos que admiramos? ¿Cuántos lugares célebres se levantan sobre capas de dolor olvidado? ¿En qué momento examinar el pasado se vuelve necesario y cuándo se transforma en explotación? Imagina los últimos instantes de Sabina, muriendo por una infección fácil de tratar en una estrecha sala de piedra, bajo la estructura más magnífica de su época. ¿Se preguntó si alguien la recordaría? Imaginó que, 2000 años después, arqueólogos hallarían su placa y pronunciarían su nombre en voz alta. Los capítulos más oscuros de la historia nos recuerdan que el progreso no es automático, que las civilizaciones colapsan éticamente mucho antes de derrumbarse físicamente, y que cada generación debe elegir entre la empatía y la indiferencia. Roma eligió el espectáculo, y el precio se pagó en vidas borradas, aunque la lección permanece grabada en las ruinas bajo la arena. Y así, una victoria gladiadora se convirtió en licencia para la crueldad. Una recompensa habitual se transformó en uno de los escándalos más cuidadosamente ocultos de Roma. Cientos de cautivas desaparecieron en los registros burocráticos, y una joven llamada Sabina sobrevivió únicamente porque un solo luchador tomó una decisión inesperada. Un acto que no cambió nada, salvo demostrar que aún podía brillar un destello de humanidad dentro de la maquinaria más oscura de Roma. Si esta historia te incomodó, suscríbete, porque enfrentar verdades incómodas importa más que aferrarse a fantasías reconfortantes. Cuéntanos en los comentarios qué te afectó más, la crueldad deliberada o la eficiencia con que Roma la volvió rutina. Recuerda, las verdades más sombrías de la historia suelen esconderse bajo los monumentos más brillantes de la civilización. La sangre sobre la arena no siempre era producto del combate. A veces provenía de la inocencia convertida en espectáculo, del poder sin control, de esos momentos en que la humanidad miraba hacia otro lado mientras la crueldad recibía aplausos.